Desde Femuro, en el Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas, os queremos contar el cuento Ellas, de Raquel Díaz Reguera. Hace 15.000 años y alguno más, en algún lugar del planeta, había una pequeña Homo sapiens a la que llamaban Krunk, que protestaba todas las mañanas al despuntar el sol. ¿Cómo no iba a enfadarse si por el simple hecho de haber nacido niña no se le permitía salir a avistar el vuelo de las águilas, ni a perseguir bisontes, ni siquiera le dejaban utilizar la lanza que ella misma se había fabricado con tanto empeño? ¿Pero por qué no puedo ir con mis hermanos a explorar? No es justo. Porque las mujeres nos quedamos en la cueva avivando el fuego, cuidando de la tribu y esperando a que los hombres regresen. ¿No ves que son más fuertes que nosotras? ¿Y si resulta que no solo es cuestión de fuerza? Además, yo también soy fuerte y rápida y observadora. Seguro que podría... ¡Basta ya, Krunk! Ha sido así y así será para siempre. ¿Siempre? Pero si la historia no ha hecho más que empezar. Y se quedó pensando en silencio. Eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Y ya está. Hace 3.000 años y alguno más al sur de Egipto, Nefru se quejaba sin parar. Resulta que por haber nacido chica y no chico como sus hermanos, su futuro estaba ya decidido y su opinión no contaba para nada. Le decían que su destino era convertirse en la señora de la casa, que se ocuparía de las tareas domésticas y sería la dueña de la armonía en el hogar. Pero Nefrus se negaba a que su vida la planificara nadie. Ella quería aprender a leer, soñaba con conocer la escritura de los jeroglíficos y tal vez algún día llegar a ser escriba. Pero a ver, ¿por qué no puede aprender a leer y escribir como mis hermanos? Es que no es justo. Te enseñaré a organizar la casa y a cuidar de la familia. Eso también es muy importante. Yo no digo que no sea importante, digo que yo no es lo que yo quiero. Sé que ha habido mujeres escriba, pocas, pero yo voy a intentar ser una de ellas. ¿Y si fue una mujer la que inventó la escritura? Nefru, basta ya. Nosotras no estamos hechas para esas cosas. Ha sido así desde siempre y así será para siempre. ¡Para siempre! Eso ya lo veremos, porque yo no estoy sola y ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Hace 2.500 años y alguno más, en Atenas, Irene cumplió 12 años y reunió a toda la familia para comunicarle algo importante. A ver, cuando sea mayor, quiero asistir a la asamblea, escuchar a los grandes oradores, opinar y participar en las decisiones. Quiero ser una ciudadana y tener voz y voto. ¿Cómo? ¿Mi hija menor quiere dedicarse a la política? Lo que me faltaba por escuchar. Las mujeres no tienen que preocuparse por los asuntos públicos, ni por la toma de decisiones. Nuestro lugar está dentro de la casa. ¿Y eso quién lo ha decidido? ¿Quién dicta las leyes? Los hombres. No es justo. Pues ha sido así, y así será siempre. Para siempre, que eso ya lo veremos. No estoy sola, ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Hace 2.500 años y alguno más, en Atenas, Irene cumplió 12 años y reunió a toda la familia para comunicarle algo importante. A ver, cuando sea mayor, quiero asistir a la asamblea, escuchar a los grandes oradores, opinar y participar en las decisiones. Quiero ser una ciudadana y tener voz y voto. ¿Cómo? ¿Mi hija menor quiere dedicarse a la política? Lo que me faltaba por escuchar. Las mujeres no tienen que preocuparse por los asuntos públicos, ni por la toma de decisiones. Nuestro lugar está dentro de la casa. ¿Y eso quién lo ha decidido? ¿Quién dicta las leyes? Los hombres. No es justo. Pues ha sido así, y así será siempre. Para siempre, que eso ya lo veremos. No estoy sola, ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Y pasaban milenios y milenios, y seguro que había otras niñas, nunca sabremos cuántas, que al igual que Krunk, Nefru, Irene, Cornelia y May protestaban una y otra vez. Si siempre ha sido así, ya es hora de cambiar las cosas. Pero, sin embargo... Hace 1.000 años y alguno más, en China, había una pequeña aldea donde vivía Mei, que un segundo después de despertarse ya estaba desafiando a su madre.
Y es que May se negaba a seguir una tradición que obligaba a las niñas a llevar los pies fuertemente vendados para impedir que estos crecieran y alcanzaran su tamaño natural. Una dama ha de tener los pies de loto. Así será más atractiva y encontrará un buen marido. Ah, y si te duele te aguantas, que ya sabes que para presumir hay que sufrir. Aprenderás a ser obediente y leal a tu esposo, a bailar las danzas tradicionales y a estar bien calladita. Pero May no estaba dispuesta a someterse y se arrancaba las vendas una y otra vez ante la desesperación de su familia. No, yo no quiero aprender a danzar con unos pies tan pequeños que no me sirvan para caminar con pasos grandes. No es justo. Mis pies son míos y de nadie más. Y espero que me lleven lejos de aquí. ¿En nombre de qué tradición se puede hacer daño a una persona? May, para de una vez y deja que tu madre te vende los pies. Aprende a dominar ese carácter que te llevará a la ruina. Las cosas siempre han sido así y así serán para siempre. ¡Para siempre! Eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntos no pararemos hasta cambiarlo. Y pasaban milenios y milenios y seguro que había otras niñas, nunca sabremos cuántas, que al igual que Krunk, Nefru, Irene, Cornelia y May protestaban una y otra vez. Si siempre ha sido así, ya es hora de cambiar las cosas. Pero, sin embargo... Hace 800 años y alguno más en el reino de Castilla, los habitantes de una tranquila ciudad veían cómo sus calles se iban convirtiendo en un hervidero de gente a medida que avanzaba la construcción de la nueva catedral. Había trabajo de sobra y la mayoría parecía estar conforme. Sin embargo, cada tarde, al finalizar otra agotadora jornada, a Jimena le seguían quedando fuerzas para dejar claro que no se rendiría fácilmente. Y es que Jimena tenía la ilusión de aprender a ser maestra de obras. Incluso a ratos se permitía soñar con ser arquitecta. Quería planificar grandes construcciones o diseñar un trazado de calles con mejores viviendas para sus vecinos. No era necesario que le recordaran que las opciones para poder estudiar eran muy pocas y que si encima habías nacido niña, eran casi imposible. Jimena eso ya lo sabía. Seguiré trabajando de aguadora. Seré útil para la familia, pero sacaré horas y encontraré la manera de estudiar. Deberíais estar orgullosos de mí en vez de tratarme como si estuviera loca. Pero has perdido la cabeza. ¿Te crees más lista que el resto de las mujeres? Mira a tu madre y a tus hermanas. Trabajan en el campo y cuidan del hogar. Eso es lo que hacen las mujeres normales. Normales. Prefiero ser feliz a ser normal. ¿Por qué no puedo intentarlo? No es justo. ¿Por qué no? Y punto. Las cosas siempre han sido así y así serán para siempre. Para siempre, eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Hace 500 años y alguno más en Portugal, Margaida estaba atenta a la llegada de barcos que regresaban del Nuevo Mundo cargados de especias. Todos los días encontraba la forma de salir de casa sin que nadie lo notara y recorría el puerto de Lisboa de arriba a abajo, mientras soñaba con cruzar el mar, descubrir qué había detrás del horizonte y viajar a bordo de una nao, una carabela, un galeón. Margaida quería ser marinera. Si vuelves a escaparte te encerraré con 10 candados. Pero, ¿por qué no puedo ir al puerto? ¿Qué por qué? Pues porque no es lugar para mujeres de tu clase. ¡Ah, no! ¿Y quién decide qué lugares son para las mujeres? Lo decido yo y basta. ¿Qué van a pensar de ti y de nuestra familia? ¿Y lo que piense yo? ¿Alguien en esta casa puede entender que quiero surcar los mares? Margaida, deja de sacarme de quicio. Suelta el catalejo y vuelve a tus aposentos. Aprende a comportarte como una señorita. Las cosas siempre han sido así y así serán para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Hace 400 años y alguno más en Inglaterra, cada vez que un famoso teatro de Londres anunciaba el estreno de un nuevo espectáculo, Emma salía corriendo para asomarse a hurtadillas desde una grada y ver ensayar a los actores. A sus recién cumplidos 13 años ya tenía claro que quería ser actriz. Se prepararía muchísimo y algún día interpretaría a los grandes personajes femeninos escritos por autores como Shakespeare, que en ese momento eran representados solo por hombres porque las mujeres tenían prohibido subirse a un escenario. Llamadme Ofelia. Emma, olvida ya esa tontería de ser actriz. Sabes de sobra que la ley no lo permite. Como manda la reina Isabel, una mujer tiene que guardar el decoro
y prepararse para ser una buena esposa. ¿Por qué hay que cumplir una ley que prohíbe a las mujeres lo que permite a los hombres? Soy actriz y me da igual lo que diga esa ley absurda. Ni hablar, aquí la ley soy yo. Y serás lo que yo mande, y así ha sido siempre y así será para siempre. Para siempre. Eso ya lo veremos. No estoy sola, ellas me ayudarán y juntos no pararemos hasta cambiarlo. Hace 200 años y alguno más en Francia, cuando se hablaba de una cosa que se llamaba la Revolución Francesa, todas las tardes los vecinos de un bullicioso barrio de París escuchaban las reivindicaciones de Camille, que subida a un taburete animaba a todos los transeúntes a que se unieran a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo se explica que las mujeres no estamos incluidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? ¿Es que nosotros no somos ciudadanas de Francia? ¿No tenemos los mismos derechos? ¿Acaso no hemos participado en la revolución? Y ahora nos olvidan. No es justo. Yo misma, cuando sea mayor, escribiré los derechos de la mujer y de la ciudadana, que no serán ni más ni menos que los de todas las personas. ¡Bájate de ahí! Vas a conseguir que te lleven presa. No me importa. Un mundo que no permite que nosotros seamos libres e iguales también es una cárcel. ¿Libres de qué? Libres de ser lo que queramos ser. Pobre del hombre que se case contigo si no cambias de actitud. Las mujeres somos felices bajo la protección de un buen marido. ¿No ves que somos débiles de mente y frágiles de cuerpo? Siempre ha sido así y así será para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntos no pararemos hasta cambiarlo. Y pasaban siglos y siglos, y seguro que había otras niñas, nunca sabremos cuántas, que al igual que Krung, Nefru, Irene, Cornelia, May, Jimena, Margaida, Emma y Camille, protestaban una y otra vez. Si siempre ha sido así, ya es hora de cambiar las cosas. Y, gracias a ellas, las cosas iban cambiando. Desde hace 2 años, en la India, podemos contar la historia de Asha, que es la hija pequeña de una familia pobre de Calcuta. Y gracias a una ONG ahora vive en un hogar para niñas a unas horas de la gran ciudad. Está contenta porque ha aprendido a leer y a escribir junto con sus compañeras, que son niñas de origen tan humilde como ella y que se han convertido en su segunda familia. A Asha lo que más le interesa es la historia. Quiere conocerla a fondo para intentar transformar toda esa desigualdad que no comprende y luchar por un mundo mejor. De mayor, quiere ser abogada y defender a tantas mujeres de su país que, además de pobres, son marginadas y privadas de derechos y oportunidades por el simple hecho de ser mujeres. Por las noches, echa de menos a su familia y se duerme recordando las palabras de su madre. Mi niña, tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti y esperamos que puedas vivir la vida que elijas. Nunca pierdas la esperanza. Claro que sí. Aunque muchos digan que el mundo siempre ha sido así y así será para siempre, yo sé que no estoy sola. Ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Desde hace unos meses, en Senegal, cada mañana Alika asiste entusiasmada a la escuela de su aldea. En los últimos meses ha aprendido mucho, hasta la cosa más insignificante le provoca curiosidad. Alika sueña con ir a la universidad y estudiar biomedicina. Fantasea con encontrar una vacuna que ayude a erradicar alguna de las enfermedades que acaban con la vida de muchos niños y niñas del mundo. Lo tengo todo pensado. Estudiaré en Dakar. Seré tan aplicada que conseguiré una beca y trabajaré para pagarme mis gastos. Mi maestra me ayudará a conseguir una residencia y una plaza en la universidad. Alika, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Si sigues diciendo tonterías no volverás a pisar la escuela. Esa maestra no hace más que meterte pájaros en la cabeza. Tienes 11 años y sabes que pronto dejarás de ir a clase y te quedarás en casa con tu madre cuidando de tus hermanos pequeños. Y ojalá encontremos para ti un buen marido que te proteja y te haga olvidar esta locura. Mamá, no es justo. Tú sabes que puedo hacerlo. Di algo. Alika, no creo que pueda ayudarte. Tú sabes que las cosas han sido así desde siempre y así serán para siempre. ¿Para siempre? Eso ya lo veremos. No estoy sola, ellas me ayudarán y juntos no pararemos hasta cambiarlo. Desde hace unos días en México... En el estado sureño de Oaxaca, Yela vuelve al colegio y se encarga de cuidar a sus hermanos y hacer las tareas de la casa mientras sus padres trabajan en el campo. Yela tiene una imaginación sin límites y es una lectora voraz. Por las noches escribe cuentos que al día siguiente le enseña a su maestra. Yela, tienes un don.
el día de su 14 cumpleaños, celebrándolo con su familia, Yela desvela algo nerviosa un secreto. He decidido que voy a estudiar para ser escritora. Muy bien, ¿y cómo piensas pagarte los estudios? Trabajaré duro y ahorraré. No puedes ser una niña como las demás. Querer lo que quieren tus hermanas y tus primas. Terminar el colegio, tener un novio bueno y trabajador, casarte, formar una familia y seguir escribiendo cuentos sin más. No, yo no quiero formar una familia antes de formarme yo como persona. ¿Y eso dónde lo has leído, Yela? Yela, no te compliques la vida. Las mujeres aquí nos conformamos con eso. Siempre ha sido así y siempre lo será. Para siempre. No es justo. No estoy sola. Ellas me ayudarán y juntas no pararemos hasta cambiarlo. Ayer, en España, en un colegio de Galicia, Sofía estaba exponiendo en su clase su trabajo sobre grandes inventos del siglo XIX. Lo que más le había sorprendido mientras lo hacía era descubrir que casi todos los personajes relevantes eran hombres. Al finalizar, lanzó una pregunta a sus compañeros y compañeras. ¿Cómo habría sido el mundo si las chicas hubieran tenido las mismas oportunidades que los chicos? ¿Qué grandes cosas se habrá perdido la humanidad por no darnos el lugar que nos corresponde? ¿Quién sabe cuántas niñas como yo intentaron hacerse oír y nadie las escuchó? Seguro que fueron muchas. Sofía pensó en todas ellas y se alegró de ser una más. Se imaginó a sí misma como un pequeño eslabón de una larguísima cadena de mujeres que siglo tras siglo han caminado en la misma dirección, exigiendo la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, de niñas y niños. Sabía que aún queda mucho por andar, y mientras cogía su mochila para volver a casa, se sintió afortunada, orgullosa y muy agradecida por cada paso que dieron todas y cada una, por su valentía y porque sin ellas, se dijo a sí misma convencida, sin ellas no habríamos llegado hasta aquí, sin ellas no seríamos nosotras. Y en los próximos años continuaremos luchando para alcanzar la igualdad entre los chicos y las chicas.